que el metano es CH4. Aparte nos dice que es un gas incoloro, inodoro y muy inflamable, por más ligero que el aire, que en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, especialmente el gas en los pantanos. Claro, por eso el metano también se le conoce como gas de los pantanos. Gas de los pantanos. ¿Listo? A temperatura ambiente es un gas y se halla presente en la atmósfera. ¿Cuántas moléculas de metano encontraremos en 10 moles de dicho compuesto? Ok, muchachos. Ya tenemos el dato inicial y nosotros sabemos que un mol, ¿a qué es igual? A 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Moléculas. ¿Qué nos pide, muchachos? Nos piden hallar cuántos serían 10 moles. 10 moles. Entonces, para nosotros poder hallar el número de moles, simplemente vamos a multiplicar esto, el número de Avogadro, a ver, el número de Avogadro, que es 6,0 a la 23 por 10 a la 23 por 10. ¿Por qué 10, profe? Porque es lo que me están preguntando. En 10 moles de dicho compuesto, dándome como resultado 6,023 por 10 a la 24. Y esa sería mi respuesta. Una pregunta algo fácil, ya que al multiplicar por 10, el exponente sube. Pregunta número 2. Nos hablan de la síntesis de Haber-Bosch, que es la reacción química entre el nitrógeno y el hidrógeno para producir amoníaco. La importancia de la reacción radica en la dificultad de producir amoníaco a un nivel industrial. ¿Cuál de las siguientes operaciones es correcta para calcular el número de moles de hidrógeno necesario para producir 6 moles de amoníaco, según la siguiente ecuación? Ok, muchachos. Ok, muchachos. Acá les hablan, de la síntesis de Haber-Bosch. Y es algo que lo deben tener en mente siempre, muchachos. ¿Cuál es la síntesis de Haber-Bosch, muchachos? Fácil. Tengo acá nitrógeno más hidrógeno, que me va a dar, NH3. Esa es la fórmula de síntesis de Haber-Bosch. Ahora, si es que te la quieres aprender ya de una vez, pues para que esté balanceada, le pones estos coeficientes. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa, a ver, según esto, ¿qué significa, muchachos? Que para que se produzcan 2 moles de NH3, debe haber un mol de N2 y 3 moles de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos dice que ¿cuánto hidrógeno se necesita para producir 6 moles de NH3? Ok, muchachos. Fácil, fácil, muchachos. Sabemos, sabemos que, que eh, eh, listo. Esto significa, bueno, ya hemos hallado, sabemos que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de NH3. Ahora, la operación completa, pues para nosotros saber, lo voy a anotar acá, el número de moles de hidrógeno necesario para producir 6 moles de amoníaco. 6 moles de amoníaco. Amoníaco es NH3. Ok. Para producir
muchachos, 6 moles de amoníaco se van a necesitar. ¿Cuál va a ser la fórmula? Va a ser 6 moles de NH3 por 3 moles, 3 moles de H2 sobre, no, sería acá, tendríamos que usar la de Gay-Lussac, ¿no? 6, ay, perdón, 6, 3 moles, claro, tendríamos que, sería 3 moles de hidrógeno sobre 2 moles de amoníaco. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sería la letra B. Sí, muchachos, no se olviden, la síntesis de Haber-Bosch es esto. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Los principales usos industriales de las aleaciones metálicas del aluminio son, bueno, transporte con material en aviones, listo. Estructuras portantes de aluminio en edificios, embalaje, bueno, flor. Nos dice la pregunta, ¿cuántos moles de aluminio hay en 135 gramos de dicho metal? Ok, muchachos, ¿cuál es el concepto clave que vamos a usar nosotros acá? Aquí vamos a usar lo que habíamos hablado al principio, que viene siendo lo que ya conocemos como masa atómica. ¿Ok? ¿Qué nos dice la masa atómica, muchachos? Es la masa de un mol de un átomo, ¿ok? De un átomo. Ok, muchachos, acuérdense que el peso de un mol de aluminio es aproximadamente 27 gramos mol, ¿ok? Entonces, si sabemos que un mol de aluminio pesa 27 gramos mol, ¿cuánto pesará? ¿Cuántos moles habrán? ¿Cuántos moles habrán en 135 gramos de dicho metal? Simplemente, muchachos, hacemos nuestro cálculo, que en este caso sería que X moles de aluminio es igual a 135 sobre 27, lo que me da como respuesta, lo que me da como respuesta que habrían 5 moles de aluminio. Esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. 5 moles. Esa sería mi respuesta. Respuesta sería la letra D. Listo, muchachos. Luego, 4. El amoníaco. ¿Cuál es el amoníaco, muchachos? Ya lo hemos trabajado. Amoníaco. Amoníaco, también conocido como el NH3. Es utilizado en la fabricación de fertilizantes agrícolas, fibras y plásticos de productos de limpieza, explosivos, etc. ¿Cuántos gramos de amoníaco gaseoso hay en un litro de amoníaco líquido en condiciones normales de presión y temperatura? Ok, listo, muchachos. Un concepto clave. Cuando nos dicen, cuando nos hablan de condiciones normales, ¿qué nos quiere decir esto, muchachos? Nos quiere decir que estamos en una temperatura de 0 grados centígrados, en una presión de una atmósfera, y que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Es decir, que el volumen sería 22,4 litros. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos, a seguir? El primer paso que vamos a hacer va a ser calcular la masa molar del amoníaco. Amoníaco.
¿Cómo así, profe? Fácil. Lo desdoblamos. NH. ¿Cuántos moles con cuántos átomos de nitrógeno tiene? Uno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 3. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Uno. Entonces sería 14 y 3 sumando sería 17. Sabemos que la masa molar del amoníaco es 17, 17 gramos mol. El segundo paso, ¿cuál va a ser, muchachos? El segundo paso, vamos a calcular cuántos moles hay en un litro. Hay en un litro. ¿Cómo así, profe? Vamos a usar la siguiente fórmula. Moles, moles, hay igual, es igual a un litro, un litro sobre lo que ya tenemos, lo que nos dicen en condiciones normales. Condiciones normales, sabemos que ocupa 22,4 litros. Entonces sería 1/22,4 litros. Y esto nos da un aproximado de 0,0446 moles. Ahora, profesor, la respuesta no. Tenemos un pasito más, que vamos a convertir estos moles, vamos a convertir estos moles a gramos. Gramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la masa es igual. ¿Cuántos moles tenemos, muchachos? Tenemos 0,0446 moles. ¿Por qué lo voy a multiplicar? ¿Por cuánto pesa? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto era la masa molar del amoníaco? 17 gramos mol. Multiplicamos eso y nos da como respuesta 0,758 puntos suspensivos porque esto sigue. ¿Ok? Aproximadamente. Redondeando, podemos decir que tenemos 0,756, ¿no? Gramos. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Cuál sería? La letra C de casa. Así se hacen los ejercicios. Pregunta número 5, muchachos. Tenemos al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. A ver, ya hemos llevado nomenclatura, pues, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan su fórmula, muchachos? La fórmula del ácido sulfúrico, bueno, estaba, estaba ahí en el en el enunciado es H2SO4. ¿Ok? Es un compuesto químico extremadamente corrosivo cuya fórmula es tal en el compuesto químico que más se produce en el mundo. Por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Calcular el equivalente químico del ácido sulfúrico disuelto en agua. Ok, muchachos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el primer paso. Nuestro primer paso va a ser hallar su masa molar. Masa molar del ácido sulfúrico. Sulfúrico. Ok, listo. ¿Cómo sería entonces? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Tengo dos átomos de hidrógeno, pesa uno, tengo dos. Tengo un átomo de azufre, que el azufre me pesa 32, por lo tanto acá tengo 32 gramos, y tengo cuatro átomos de oxígeno que me pesa 16, en este caso sería 64. Hago una suma y me sale que la masa molar de esto sería 98 gramos mol. Ahora, identificamos los hidrógenos sustituibles en esta reacción. Ok, ya nos dan una reacción mejor. Tenemos, ahora la copio.
Tenemos una reacción que las vamos a poner acá en grande. Tenemos H2 y CO4, que me va a dar 2 más SO2. Ok, ok. El equivalente químico. Ok, muchachos. ¿Qué nos piden ayer? Nos piden ayer el equivalente químico. Anoten. Fórmula del equivalente químico. El equivalente químico es igual a, ok, donde M va a ser la masa molar, y teta va a ser el parámetro de carga. Profe, ¿qué es eso? Fácil, parámetro de carga. Para los ácidos, el parámetro de carga representa el número de hidrógenos sustituibles. Número de hidrógenos sustituibles o liberados en la reacción. Ya hemos hallado la masa molar. ¿Qué nos faltaría? Nos falta hallar el número de hidrógenos libres. Y según la ecuación, podemos ver que en esta ecuación de disociación se ve claramente que una molécula de ácido sulfúrico está liberando dos iones de hidrógeno al disolverse en agua. Por lo tanto, podemos decir que nuestro parámetro teta va a ser 2. ¿Por qué 2, profe? Porque son dos hidrógenos que se están liberando. Entonces simplemente hacemos el cálculo final. El cálculo final sería equivalente químico, equivalente químico es igual a la masa molar del ácido sulfúrico que ya lo hemos hallado, que es 18 gramos, ¿no? 18 gramos mol, entre 2, dándonos como respuesta 49 gramos mol. ¿Sí? Y esta sería nuestra respuesta, 49 gramos mol. No se olviden de esta formulita, muchachos. Ya, no se olviden de esta cosa. Ah, esto de los átomos, de los hidrógenos sustituibles solo sirve en ácidos, ¿ok? En ácidos. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Nos dice, la sangre es un líquido que circula por arterias, capilares y venas del cuerpo. Se compone una parte líquida, plasma y de células en suspensión, que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Asumiendo que una persona adulta tiene 6 litros de sangre y si al analizar la misma nos dan datos de eritrocitos y leucocitos, determinen los micromoles de leucocitos que contiene. Ok, muchachos. Ya nos dan, ya nos dan concentración de leucocitos, que es 7 por 10 a la 8, ¿no? El volumen total de sangre, que es 6 litros, ¿no? El número de Avogadro, que nosotros sabemos que es 6, claro, 6,23 por 10 a las 23, ¿no? Y que nos piden hallar, pues, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué una conversión, profe? Porque todo esto se nos está hablando en decilitros, ¿no? Decilitros, decilitros, decilitros. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que un litro tiene 10 decilitros. Y como nos dicen que el volumen total es de 6 litros de sangre, 6 litros, entonces nosotros, por la misma conversión, vamos a hallar que tenemos 60 decilitros de sangre. Con ese dato vamos a trabajar. Con este dato de acá vamos a trabajar. Ahora, ya hemos hecho eso, ya hemos hecho lo inicial. Ahora, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular dos. Vamos a calcular el número total de células. Número total de células. ¿Cómo va a ser eso, profe? Fácil. Va a ser totales células, yo lo puedo poner como concentración por volumen. ¿Cómo así, profe?
En este caso, vamos a hallar que el total de células, va a ser, por ejemplo, para saber cuántos leucocitos hay, 7 por 10 a la 8 por 60, que es mi volumen. ¿60 qué? 60 decilitros. Entonces sabemos, resolviendo, sé que hay total de leucocitos, hay 44,2 por 10 a la 10 células. Ese es el número total de leucocitos. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar ahora los moles. Pues no, 3 moles. Tengo que hallar los moles. Listo, ¿cómo hallo eso? Hallo que es los moles. ¿Cómo lo voy a hallar? Moles es igual al número total de células, sobre el número de Avogadro. Entonces, moles es igual a 4,2 por 10 a la 10 células, entre el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Y esto me va a hallar un más o menos 7 por 10 a la menos 14 moles. Ahora, eso no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque tengo que hacer la conversión final a micromoles. ¿Y cómo sería eso? Sería básicamente, recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Por lo tanto, sería que un micromol sería 7 por 10 a la menos 14 por 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque estamos hablando de micromoles. Entonces la respuesta final sería 7 por 10 a la menos 8, calculado por ley de exponentes, nada más. ¿Qué respuesta sería? Sería la letra D. Pregunta número 7. Pregunta número 7, ¿qué nos dice? Nos dice, la combustión es un fenómeno químico que requiere oxígeno. Se considera una reacción tipo redox, irreversible y con liberación de energía. ¿Cuántos moles de dióxido de azufre puede obtenerse quemando a 16 gramos de azufre? Ok, muchachos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una reacción química, ¿ok? Nos da una reacción química que nos dice, S8 más 8 o 2 me da 8 gramos de esto. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la masa molar del reactivo, ¿ok? Reactivo como la molécula tiene 8 gramos de azufre, y multiplicamos, serían 256 mol. Acá tendríamos 256 gramos mol. ¿Cómo así, profe? Porque sabemos que el peso del azufre es 32 y como tengo 8 moléculas, simplemente multiplico 8 por 32 y eso es. Ahora quiero hallar los moles de eh, de azufre. ¿Cómo voy a hallarlo? Dividimos la masa entre la masa molar. La masa, que aquí ya la tengo, 16 gramos sobre 256 gramos mol. ¿Qué me da esto, muchachos? Me da como respuesta 0,625 moles. Entonces, según la relación estequiométrica, un mol de azufre produce 8 moles, 8 moles de SO2. Entonces, ahora simplemente vamos a multiplicar esto, 0,60625 por 8. ¿Por qué por 8? Porque queremos hallar la masa o el número de moles del SO2. Y esto me da como resultado 0,5, siendo esa mi respuesta. Pregunta número 8. ¿Qué me dice la 8? Ok, me dan esta ecuación. Esta ecuación tengo el H2SO4 más HBr, me da como resultado SO2 más bromo más agua. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Qué es lo que nos piden? Si reaccionan 3 moles de ácido, ácido sulfúrico, calcular la masa del HBr. Listo.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Lo que yo les decía al principio, pues, ¿no? Para que toda ecuación funcione, tiene que estar balanceado, 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 ¿ok? Balanceado. Listo, ya lo he balanceado. La ecuación que nos dice, la ecuación nos dice que un mol de H2SO4 reacciona con 2 moles de HBr. ¿Ok? Tengo acá. Entonces calculamos los moles del HBr necesario. Número de moles, HBr. ¿Ok? Si tenemos 3 moles, si tenemos 3 moles, 3 moles de H2O, perdón, de ácido sulfúrico, entonces, según lo que está aquí, según esta lógica, simplemente multiplicamos. Vamos a necesitar 6 moles de HBr. Porque si para uno necesito 2, para 3 juntos necesitaré 6. Está en una relación de 1 a 2. Entonces, simplemente calculamos la masa molar, calculamos la masa molar del HBr. ¿Cómo así? Tengo hidrógeno y tengo bromo. Hidrógeno tengo un átomo por 1, es 1, y bromo, el bromo pesa 80. Tengo un átomo por 80, es 80. Sumando sería 81. Pero ahí no queda. Queda porque tengo 6 moles. Entonces esto lo multiplico por 6, dándome como resultado 486 gramos. Siendo esa mi respuesta. Ok, tenemos ácido nítrico. La corrosión se define como el deterioro de un material a una consecuencia de un agente electroquímico por su entorno. Los ácidos reaccionan frente a metales como el zinc, cobre, magnesio, etc. Listo. Nos dan la siguiente relación estequiométrica. Ok, tenemos esta de acá. Lo voy a copiar rápidamente. 8 HNO3 más 3 cobre me da 3 cobre, 2 más 2 NO más 4 moléculas de agua. ¿Qué hago? Entonces fácil, muchachos. Convertimos la masa de cobre a moles, perdón. Los moles de cobre, porque eso es lo que nos piden en el problema, va a ser moles de cobre, va a ser igual a la masa que nos dan, que es 200 gramos, sobre la masa que ya tenemos, que son 63,5. ¿Ok? Que nos va a dar un aproximado de 3,1496 moles. Entonces nos indica, esta ecuación nos dice que 3 moles de cobre, necesitan 8 moles de HNO3. Entonces hallamos nada más, hallamos moles de HNO3, que sería 3,1496, que son estos moles, por 8, entre 3, lo que nos da un resultado de 8,3989 moles. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda básicamente calcular la masa molar, masa molar del HNO3. HNO3. En la que, por ejemplo, tenemos hidrógeno 1 por 1, 1, nitrógeno que pesa 14, 1 por 14 es igual a 14, y el oxígeno que es 3 por 16, 48. Suma 63 moles, gramos mol. Pero como tengo 8,3989 moles, tengo que multiplicar 8,3989 por 6,3, dándome como resultado 529,13 gramos. 529,13 gramos, siendo esa mi respuesta. Y para la 10 nos habla del azano. Pues no, azano. Es un gas incoloro con características de olor repulsivo.
Ok, requiere preparar 3.000 kilos de asano a partir de su reacción de formación. Calcular, nos pide calcular el volumen del nitrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura necesarias. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, primero, sabemos que se requieren masa de amoníaco, que se requieren 3.000 kilos, 3.000 kilos, que es lo mismo que decir que 3 millones de gramos, ¿no? Ok, moles, ahora tenemos que hallar moles de NH3. La masa molar, en este caso del NH3, serían 17 gramos. ¿Por qué? Porque tengo una molécula de nitrógeno que pesa 14 y tres moléculas de hidrógeno que pesan 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar los moles. ¿Cómo hallamos los moles? Hallamos con los 3 millones de gramos, porque todo se trabaja en gramos, sobre 17 gramos mol, dándonos como resultado 176.470,58 moles. Ahora, nos dice la ecuación que tenemos que hallar según su fórmula de creación, que en este caso otra vez es la síntesis de Haber-Bosch, como eran muchachos, para que no se olviden, es N2 más 3H2 me da 2NH3. Ok. Acá simplemente, ¿qué hacemos, muchachos? Ok, podemos decir que un mol de N2 produce 2 moles de NH3. Listo. Entonces, queremos hallar los moles de N2. ¿Qué sería? 176.470,58 entre 2. ¿Por qué 2? Porque produce 2 moles, dándome como resultado 88.235,29 moles. ¿Ok? Ahora tenemos que calcular el volumen en condiciones normales. En condiciones normales. Sabemos que un mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros, ¿no? ¿Qué volumen ocupará 88.235,29 moles? Entonces, hacemos nuestra relación en la que saldría que el volumen sería esto, 88.235,29 por 22,4 mol. Y dándome como resultado, según la calculadora, aproximadamente 1,98 por 10 a la 6 litros, siendo esa mi respuesta, la letra A. Esta guía ha tenido de todo un poco, ha tenido la síntesis de Haber-Bosch, que es importante saberla, y saber, pues, balancearlas. Pues no nos olviden, muchachos, de balancear y del principio de Gay-Lussac, pues, ¿no? Que podemos hallar estas condiciones según los coeficientes de balanceo. Ahora, muchachitos, unos 10 minutos para seguir con anatomía. ¿Sí? Ahora regreso. Ahora regreso.